Ya vamos, ok. ¿Esto qué es? ¿Ven la pantalla negra? Sí, profe. Algo pasó aquí. Vamos a poner de nuevo. En eso estábamos, ¿no es cierto? ¿Chitos? Estábamos explicando qué era autocorrelación. ¿Ok? Y habíamos dicho, mira, básicamente la autocorrelación, ¿no es cierto?, se podía especificar, ¿no es cierto?, diciendo, mira, los errores, ¿no es cierto?, su I, ¿no es cierto?, tienen alguna relación, ¿no es cierto?, estadísticamente significativa, por cierto, con errores sub J, I distinto de J. Habíamos explicado, ¿no es cierto?, que si yo que en economía solían pasar cosas como esa. Habían estacionalidades, que si yo, ¿no es cierto?, lo que llamábamos inercia, ¿no es cierto?, que habían básicamente dos grandes razones. Inercia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, qué sé yo, con todos los movimientos que tiene la economía, ¿no es cierto?, y que se han caracterizado bastante profusamente, especialmente desde finales de la década de los 80, ¿no es cierto?, se viene estudiando, ¿no es cierto?, el comportamiento de inercia, ¿no es cierto?, de la economía, ¿ok? Había muchos otros tiempos anteriores también que se habían incluso desarrollado indicadores a partir de simples correlaciones, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿ok? Habíamos hablado sobre ciclos, estacionalidades, tendencias, etc., ¿ok? Y después nosotros habíamos dicho, mira, hay un problema de sesgo de especificación, ¿no es cierto? El caso de variables excluidas o la forma funcional incorrecta. Habíamos hecho gráficos alguna vez, ¿no es cierto?, sobre lo que pasa con la forma funcional incorrecta. ¿No es así? Evidentemente una nube de puntos, ¿no es cierto?, que corresponda a un comportamiento exponencial, por ejemplo, si uno la ajusta a una línea recta, ¿no es cierto?, va a encontrar, ¿no es cierto?, que el patrón de los errores, ¿no es cierto?, se comporta de alguna manera rara, digamos, ¿no es cierto?, de una manera sistemática, ¿no es cierto?, y extraña, no se ajusta bien, ¿no es cierto?, a la línea. Hay muchas maneras, ¿no es cierto?, de buscar quizás valga la pena, ¿no es cierto?, hacer un comentario previo, ¿no es cierto? Pero, a ver, vamos a ver qué es lo que sigue de esto, que no me acuerdo mucho de la... bueno, sí, justamente estamos parte de esta cosa. Hay ¿cómo se llama? Hay una prevención previa, ¿no es cierto? Es decir, aquí nosotros vamos a buscar generalmente correlaciones o relaciones entre errores sucesivos, ¿ok? O errores con más rango, ¿no es cierto? Que si yo, errores por medio, cosas de ese estilo, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, uno puede encontrar otro tipo de comportamientos raros. O sea, por ejemplo, qué sé yo, hay lo que se conoce, ¿no es cierto?, como los errores autocorrelacionados por rachas. Las rachas, ¿no es cierto?, es una cosa bien, bien extraña, ¿no es cierto? No importa mucho el valor de los errores, ¿no es cierto?, sino más bien el signo. O sea, uno puede encontrar patrones sistemáticos de comportamiento de los errores, ¿no es cierto?, que están asociados al signo del error. O sea, pueden haber, qué sé yo, traigo 4 signos negativos sucesivos, ¿no es cierto?, y después traigo 4 signos negativos sucesivos, cosas de ese estilo. Con independencia que tengan correlación uno con el otro, ¿no es cierto?, muchas veces uno encuentra, ¿no es cierto?, comportamientos como eso. Atención, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son frecuentes, ¿no es cierto?, en algunos tipos de problemas en econometría, ¿ok? Es un problema, yo diría, un poquito más complejo, ¿no es cierto? Tiene cierta significancia, hay gente, ¿no es cierto?, que lo ha estudiado con mucho detalle, ¿no es cierto? Como ese, hay otro tipo de errores, ¿no es cierto?, también que tienen un problema de autocorrelación, ¿no es cierto?, pero que se detecta de maneras muy distintas, ¿ok? Es decir, errores que se correlacionan en subtramos de muestras en series de tiempo, o correlaciones, y de hecho, ¿no es cierto?, probablemente muchos de ustedes, no sé si han tenido clase con Mónica, ¿no es cierto?, Mónica Navarrete, ¿no es cierto?, estaba estudiando temas de econometría espacial y ese tipo de cosas. Ahí uno se encuentra con errores correlacionados espacialmente. Y eso en la base de datos, ¿no es cierto?, se ve bastante raro, ¿ok? O sea, no es fácil de percibirlos ese tipo de errores, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto?, ese tipo de correlaciones de errores, digamos. Hecha la precaución, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver acá, ¿no es cierto?, es una especificación más, si se quiere, convencional del problema de autocorrelación, y que sirve para ilustrar, yo diría, problemas como ese, ¿no es cierto?, que pudieran encontrar en problemas específicos, ¿ok?
digamos, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Una vez más, ¿no es cierto? En este curso no vamos a verlo todo, vamos a ver solo un pedacito, ¿ok? Eh, ok, y aquí, ¿no es cierto? Bueno, y aquí vamos a partir por un problema, ¿no es cierto? Vamos a intentar especificar, ¿no es cierto? Algunos problemas, ¿ok? Eh, Aquí se explica un poco más el caso de las variables relevantes. Esto es bastante obvio, ¿no es cierto? O sea, digamos, esto es una de las cosas que más pueden preocupar habitualmente en un estudio econométrico. ¿Ok? Eh, Se me pone un recuadro idiota, ¿no es cierto? En naranja, ¿no es cierto? Que no deja leer, ¿no es cierto? No lo ven ustedes, un recuadrito naranja que dice favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. No sé cómo eliminar ese recuadro de mierda. Ya, en fin. Mira, entonces, aquí lo que estamos diciendo es que estamos presentando un ejemplo, un caso, ¿no es cierto?, en que puede ser el caso que se haya omitido una variable relevante, por la que la inclusión de esta variable relevante elimine el problema de autocorrelación. Elimina el problema, no. Ya, está pésimamente mal redactado. Y lo mismo puede ocurrir cuando se coge una forma funcional incorrecta. En estos problemas, dice, los captura el error estocástico. A continuación vemos un ejemplo. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo qué sé yo, de cantidad de carne de vacuno, ¿no es cierto?, vinculado al precio de la carne de res, ¿no es cierto?, al ingreso del consumidor, al precio de la carne de cerdo, al tiempo, a, qué sé yo, bueno, T es tiempo, es una serie de tiempo, un Z, que es un costo marginal, ¿no es cierto?, y P, producción, ¿ok? Atención con esto, ¿no es cierto? Aquí tenemos una función de producción y una función de demanda. Esto es un problema de ecuaciones simultáneas. Es un poco, ¿no es cierto?, no sé si lo comentamos en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Esta es una técnica bien particular, ¿no es cierto?, en econometría, ¿no es cierto?, que en realidad parte del hecho, ¿no es cierto?, de que en economía uno no observa, ¿no es cierto?, solo una función de demanda o solo una función de oferta. En realidad lo que observa, ¿no es cierto?, son precios de equilibrio entre oferta y demanda. Por tanto, esos precios se pueden mover por causas distintas. ¿Ok? Ese era uno de los temas optativos también en este curso, ecuaciones simultáneas. Bien, ahí está especificada, ¿no es cierto?, las funciones de demanda de cada caso, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una de las cosas raras que pasan, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan del fenómeno de la telaraña? ¿Se acuerdan de eso? Eso tienen que haberlo visto en microeconomía. ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan de la telaraña, chanchitos? Repasamos ese tema. Un poco, a ver, me parece que pues, se puede ilustrar un poco eso. Los modelos con rezago, ¿no es cierto? Es un caso típico, ¿no es cierto?, también de problemas de autocorrelación. Vamos a dejar de compartir esto y lo vamos a explicar un poquito con más detalle. ¿Ok? Esto no es allá. Bien, acá tenemos, ¿no es cierto? Nuestra pantalla cortita. Vamos a decir, mira, vamos a decir, ¿no es cierto? Mira, nuestro típico caso, ¿no es cierto?, de lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, en un mercado. Y vamos a decir, mira, acá tenemos una función de demanda, ¿no es cierto? Digamos como esa. Y aquí tenemos una función de oferta. ¿Ok? Como siempre, acá tenemos, aquí tenemos pesos, y aquí tenemos cantidad. Bien, en este modelo, ¿no es cierto?, nosotros decimos, mira, alguna vez en microeconomía les dijeron, mira, pasa esto. Digamos que tenemos, no sé, este precio de equilibrio, ¿no es cierto? Y este otro. Y esta cantidad de equilibrio, ¿no es cierto?, para este mercado. Y ustedes les dicen, mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Que
en este modo, en este mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, se produjo un pequeño cambio, ¿no es cierto?, en el precio por alguna razón exógena, ¿ok? Digamos, por ejemplo, que pasó esto, ¿ok? Que aquí apareció, ¿no es cierto?, que sé yo, por alguna razón, ¿no es cierto?, un error en los precios, ¿no es cierto?, y se produjo esta situación. El precio de equilibrio, ¿no es cierto?, varió, ¿no es cierto?, y pasó y disminuyó, ¿no es cierto?, desde Q0 a Q1. Digamos que esto es Q0, Q0, ¿no es cierto?, y pasó a Q1, ¿ok? Y aquí tenemos P1, ¿ok? Y aquí tenemos nuestro precio de equilibrio del mercado. ¿Qué es lo que nos pasó en ese caso, chanchitos? Bueno, a ese precio, ¿no es cierto?, cuando aumentó el precio, ¿no es cierto?, la gente bajó el consumo a Q1, ¿no es cierto?, pero la función de oferta, ¿no es cierto?, hizo que un precio más atractivo, ¿no es cierto?, aumentara la oferta del producto. ¿Hasta dónde? Ups, y aquí me está saliendo algo feo. Y acá, ¿no es cierto?, entonces, fíjate tú, ¿no es cierto?, que nos pasó esto. ¿Ok? La cantidad ofrecida, ¿no es cierto?, ahora empezó a ser, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Una cantidad como esta, ¿no es cierto?, que está fuera del rango, ¿no es cierto?, por supuesto. Digamos que esto va a ser el Q1, ¿no es cierto?, pero esta es la oferta. Esto es la demanda. ¿Ok? Upa, ¿qué significa eso? En un mercado competitivo, ¿no es cierto?, significa que hay un exceso de oferta, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, los stocks se van a tener que liquidar en algún minuto, ¿no es cierto?, y para que eso ocurra, ¿no es cierto?, entonces tiene que bajar el precio hasta acá. Este punto que está acá. Llamémosle este punto, entonces, P2. A punto P2. ¿Ok? ¿Qué pasó en P2? Bueno, ahora el Q1, ¿no es cierto?, pasa a ser la cantidad demandada. ¿Ok? Ahora es igual a la cantidad demandada al Q2, pero demandado. El problema, ¿no es cierto?, es que en ese punto también la cantidad ofrecida, la función de oferta, ¿no es cierto?, entonces cae hasta este otro nivel. Esto que está acá, ¿no es cierto?, va a pasar a ser Q2 ofrecido. Q2 ofrecido. Bueno, esa cantidad ofrecida, ¿no es cierto?, en un mercado que se tiene que limpiar, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que entonces el precio va a tener que subir hasta por acá arriba. Y acá, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es un P3. Aburrámonos, ¿no es cierto? Y ya está claro para dónde va esto, ¿no es cierto? Fíjate, ¿no es cierto?, lo que nos está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, es que lo que nos está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, nosotros lo podemos ver así rápidamente con la trayectoria. ¿Ok? Mira lo que está ocurriendo acá. Ya está. O sea, uno puede especular, ¿no es cierto?, que esto sigue, ¿no es cierto? Evidentemente, de hecho esto sigue. ¿No es cierto? Y sigue así, ¿no es cierto? Que si yo, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, este mercado, ¿no es cierto?, este mercado explota. ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Profe. Ya, pregunta ahora. ¿Ahora sí se acuerdan de lo que estábamos hablando de la telaraña? No vimos ese efecto, profe. ¿No lo Por lo vieron? menos yo. ¿En micro no vieron esto, chanchitos? Ujú. Ya, a ver. Este es un tema como bien importante, chanchitos. O sea, esta presentación del problema de la telaraña, ¿no es cierto?, en realidad es una presentación bien antigua.
yo me acuerdo que yo lo estudié en la escuela, ¿no es cierto? Esta cuestión, cáchate, el año de la pera por la tarde. La verdad, ¿no es cierto?, que este fenómeno del año, ¿no es cierto?, que se ha dado en llamar, se usa mucho, ¿no es cierto?, en la literatura actual, ¿no es cierto?, para explicar otro tipo de cosas. Por eso es que es importante este ejemplo, ¿ok? Pero, a ver, pero está claro, ¿no es cierto?, lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? A ver, expliquemos con más detalle un poco esta cosa. De hecho, cuidado con esto, chanchitos. Esta cuestión, ¿no es cierto?, eh, responde exactamente, ¿no es cierto?, a lo que habíamos visto antes, ¿ok? Eh, eh, responde a la especificación bien, bien concreta, ¿no es cierto? Bueno, a ver, pero primero observemos una cosa. O primero observemos una cosa. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, si ustedes miran el precio a través de una línea de tiempo con esto? Mira, fíjate, ¿no es cierto?, que si ustedes miran el precio, ¿no es cierto?, a lo largo de una línea de tiempo, por ejemplo, pensemos en que aquí tenemos tiempo, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, vamos a tener precios. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que ustedes partieron, ¿no es cierto?, que si yo de un punto, que si yo en t igual 1, ¿no es cierto?, si ustedes partieron de un punto de equilibrio, ¿no es cierto?, por ejemplo, supongamos que este es el precio de equilibrio, el precio cero, que habíamos dicho antes. ¿Ok? En algún minuto del tiempo, ¿no es cierto?, pasó a precio 1. ¿Ok? Pensemos en un punto como ese. ¿Ok? Después, ¿no es cierto?, después que eso ocurrió, ¿no es cierto?, esta cosa bajó a un precio 2. Por ejemplo, por acá. Y después pasó a un precio 3. Por ejemplo, por acá. Y después a un precio 4 seguramente, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, esta cuestión sigue, se va a la izquierda y para abajo, ¿no es cierto? Y va hacia un valor como este. Entonces ahora, hagamos una línea, ¿no es cierto?, que nos diga, mire, qué es lo que pasó aquí. Pasó eso. Pasó eso. Pasó eso. Pasó esto otro. ¿Qué tal? Si ustedes miren esta trayectoria de tiempo, ¿no es cierto?, lo más probable, ¿no es cierto?, es que después ustedes encuentren otra cosa, ¿no es cierto?, como esta, ¿no es cierto?, qué sé yo, y así por el estilo. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, los errores están siguiendo un patrón. Para arriba y para abajo, ¿no es cierto? O sea, yo sé que si yo tengo, si yo observo este error, ¿no es cierto?, más adelante, ¿no es cierto?, voy a encontrar que aunque tengo un error positivo, el siguiente va a ser negativo y más grande. ¿Ok? O sea, yo podría encontrar, ¿no es cierto?, una asociación entre los errores, ¿no es cierto?, incluso y el tiempo. ¿Ok? De hecho, esto además es heterocedástico. ¿Ok? Ya, expliquemos otro caso. De hecho, ¿no es cierto?, este mercado, ¿no es cierto?, tiene una característica muy rara. Este mercado explota. Este mercado, ¿no es cierto?, un pequeño desequilibrio, ¿no es cierto?, se transforma en un desequilibrio muy grande, ¿no es cierto?, y el mercado, ¿no es cierto?, no se sabe para dónde va. ¿Ok? Expliquemos un caso alternativo a ver si se entiende lo que estamos diciendo. Vamos a mostrar otro caso muy parecido, ¿no es cierto? Vamos a decir que... Vamos a decir que, ¿no es cierto?, ahora tenemos un mercado muy parecido, ¿no es cierto? Digamos que es el mercado del mismo producto, pero en otro lado. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a decir que nuestra función de demanda, ¿no es cierto?, es algo como esto, por ejemplo. Y nuestra función de oferta es algo como esto. ¿Ok? En este mercado, ¿no es cierto?, vamos a partir de la misma historieta, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, vamos a contar el mismo cuento, ¿no es cierto? En este mercado, ¿no es cierto?, vamos a contar el mismo cuento, ¿no es cierto? Y vamos a decir ahora, mira, pero ahora le vamos a hacer un cambio grande a este mercado. ¿Ok? Partimos de la misma idea inicial, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, que aquí tengo, ¿no es cierto?, nuestra cantidad y nuestro precio de equilibrio, ¿no es cierto?, algo como esto.
¿No es así? Muy parecido al monito anterior. ¿No es así? Este es el precio entonces 0. Y esto es la cantidad de equilibrio 0. ¿Ok? Pero ahora lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que vamos a hacerle trampa a esta cosa, ¿no es cierto? Y vamos a decir, mire, ¿sabes qué más? Ahora vamos a hacer vamos a dejar una mansa pelotera, ¿ok? Vamos a producir un desequilibrio por acá arriba. ¿No te tinca? Y acá vamos a situar a P1. ¿Ok? ¿Qué es lo que me ocurre aquí? Bueno, observemos lo que pasa acá. Acá, ¿no es cierto? A este precio de un nuevo equilibrio, ¿no es cierto? La función... Vamos a decir, mira, a este precio de equilibrio, a este precio, ¿no es cierto?, de mercado, ¿no es cierto? La oferta va a ser eso. ¿Ok? La cantidad 1, ¿no es cierto? La cantidad 1, ¿no es cierto? En este caso, la cantidad 1 de demanda, ¿no es cierto? Es algo como esto. Y la cantidad ofrecida es algo como esto otro. ¿Ok? Aquí tengo el Q1, ¿no es cierto? Demandado. Y aquí tengo el Q2 ofrecido. De nuevo, aquí lo que nos pasa, ¿no es cierto?, es que si está esta cantidad en el mercado, ¿no es cierto?, esto se tiene que liquidar de alguna manera. Significa que para limpiar el mercado, ¿no es cierto?, tenemos que llegar a precio en que se va a consumir todo eso, ¿no es cierto?, en la demanda. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, va a llegar entonces, va a bajar el precio, ¿no es cierto?, hasta, digamos, P2. ¿Ok? Aquí nos queda el P2. ¿Ok? Chancho. Fantástico. A este P2, ¿no es cierto? Ahora fíjate tú, ¿no es cierto?, que va a aparecer, ¿no es cierto?, entonces ahora una... se me olvida cambiar. A P2, ¿no es cierto? Entonces ahora, ¿no es cierto?, me va a salir una cantidad demandada, 2, ¿no es cierto? Por ahí. Aquí aparece nuestra cantidad demandada en 2. Apareció de nuevo un desequilibrio, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, este precio, ¿no es cierto? Ahora este precio es muy bajo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo qué, ¿no es cierto? Entonces la cantidad demandada, ¿no es cierto?, va a ser algo mayor que eso, ¿no es cierto? Y entonces vamos a subir hasta acá. ¿Ok? Y aquí va a aparecer nuestro P3. Ahí va a aparecer nuestro P3. Ya, dejémonos. ¿Ok? Ya mucha historia. ¿Ok? Ahora digamos, ¿no es cierto?, que resumamos qué es lo que nos está pasando acá. Fíjate, ¿no es cierto?, que nosotros partimos de un desequilibrio grande, acá arriba. ¿Ok? Y luego se fue para acá. Y luego, ¿no es cierto?, se fue para acá. Y luego se fue para acá. Y luego se fue para acá. Y luego se fue para acá. Y etcétera. Bien, ¿qué es lo que me pasó acá? Si ustedes se dan cuenta. En este mercado, ¿no es cierto?, yo tengo un equilibrio, ¿no es cierto?, que es estable. Yo puedo producir un desequilibrio grande en este mercado, ¿no es cierto?, y el mercado converge. Si hacemos el mismo monito de la vez anterior, ¿no es cierto?, digamos nuestra serie de tiempo, ¿no es cierto?, pensemos. Digamos nuestra serie de tiempo, ¿no es cierto?, pensemos, ¿no es cierto?, que si yo que aquí tenemos el tiempo de nuevo, o sea, tenemos los precios, ¿no es cierto?, y aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, el tiempo. ¿Qué es lo que me ocurre en este mercado? Bueno, de nuevo, ¿no es cierto?, partimos de nuestro precio de equilibrio acá, ¿no es cierto?, el precio de equilibrio, ¿no es cierto?, el precio sub cero, ¿no es cierto?, y aquí lo que nos ocurrió, ¿no es cierto?, fue que un cambio grande del precio, ¿no es cierto?, por ejemplo, para acá arriba, ¿no es cierto?,
Aquí está nuestro precio 1, ¿no es cierto? Resulta, ¿no es cierto?, que ahora, ¿no es cierto?, se fue para abajo, por acá abajo. Y después se fue para arriba, por acá. Y después se fue para abajo, pero por acá. Juntemos estas cosas. Fíjate, ¿no es cierto?, lo que me ocurre acá. Ya, dejémosle payasar, ¿no es cierto? Uno de estos días me voy a acordar de esa cosa. Eventualmente yo voy a tener algo como eso. Se dan cuenta acá, ¿no es cierto?, tenemos un equilibrio convergente, pero de nuevo tenemos un patrón sistemático. Acá tengo un precio que es positivo, uno negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, bla, bla, bla. Esto sería algo así como una racha en algún sentido, ¿no es cierto? Pero de nuevo es un poco heterocedástico, ¿no es cierto? Que si yo quiero, tiene un montón de características. ¿De dónde salen este tipo de cosas? ¿Ok? Bueno, sencillo. Este tipo de proyectos de mercado, ¿no es cierto?, tienen el patrón heterocedástico, ¿no es cierto? El patrón de autocorrelación, ¿no es cierto?, corresponde a que en realidad la cantidad demandada, ¿no es cierto?, es igual a una función cualquiera, ¿no es cierto?, del precio en T. ¿Ok? La cantidad ofrecida, ¿no es cierto?, es igual a otra función G, ¿no es cierto?, pero del precio en T menos 1. Ese es nuestro problema. El equilibrio, ¿no es cierto?, se autopersigue, ¿ok? Primera pregunta, ¿no es cierto?, ¿de qué depende, ¿no es cierto? A ver, y aquí aparecen un montón de preguntas, ¿no es cierto?, inmediatamente. Pregunta 1, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué depende, ¿no es cierto?, la diferencia, ¿no es cierto?, entre un mercado y otro. El mercado anterior, ¿no es cierto?, explotaba y este converge. El anterior es inestable, ¿no es cierto?, tiene un equilibrio inestable y este tiene un equilibrio estable. Este es como un mono porfiado, ¿no es cierto? O sea, tú por más que lo muevas, ¿no es cierto?, qué sé yo, el mercado vuelve solo al equilibrio. El otro lo mueve un poquitito, ¿no es cierto?, y ¡pum!, explota. ¿Por qué? Bueno, la diferencia a simple vista, ¿no es cierto?, es primero por la estructura, ¿no es cierto?, en que, cómo se consigue el equilibrio en estos mercados. Ese es el primer problema. El segundo problema, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con, o sea, claro, hay un rezago, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la cantidad ofrecida, ¿no es cierto?, responde a una señal de precio que es previa al momento en que se toman las decisiones. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que nosotros decíamos, mira, ocurrió un equilibrio. Ajá, dado ese equilibrio, ¿no es cierto?, entonces las empresas van a producir hasta acá arriba. ¿Ok? Y se van a quedar acachados con un montón de producción. ¿Qué van a tener que salir a liquidarlo? Acá. Para poder venderlo todo, ¿no es cierto?, va a bajar el precio. Y ahí recién la demanda de nuevo responde. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Esta es la estructura de precio que tenemos acá. ¿Ok? La diferencia entre un mercado y el otro, ¿no es cierto?, es que es la elasticidad relativa de oferta y demanda. ¿Ok? O sea, acá, ¿no es cierto?, qué sé yo, en este caso, ¿no es cierto?, la elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, llamémosla la elasticidad, el módulo de elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, es mucho mayor, ¿no es cierto?, que la elasticidad de oferta. Ustedes la llamaron E probablemente en economía. ¿No es así? ¿Usaron esas letras o no? En el caso anterior pasaba exactamente lo contrario. El módulo de elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, era menor que E, que la elasticidad de oferta. ¿Ok? Eso es ¿cómo se llama? El modelo, ¿cierto?, que uno diría, ¿no es cierto?, estaba fantástico, ¿ok? Ese es el modelo, digamos. Esto ilustra varios problemas, ¿ok? Como les decía, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, dado las elasticidades relativas, ¿no es cierto?, entonces tenemos un equilibrio estable y tenemos un equilibrio estable, ¿ok? Solo que, ¿no es cierto?, nadie sabe dónde salen esas elasticidades. Eso es otro cuento. Pero aquí hay otro problema más, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que aquí las empresas parecen ser bastante estúpidas, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que siempre consideran el precio, ¿no es cierto?, que hay en un periodo, ¿no es cierto?, y en función de eso toman las decisiones de producción. Después hacen lo mismo, ¿ok? Siempre se equivocan, pero siempre hacen lo mismo. ¿No hay algo raro ahí? O sea, tenemos productores que tienen un pequeño, parece que un pequeño déficit atencional, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que la conducta es bastante rara. Ellos toman la decisión de producir, ¿no es cierto?, en función de un precio que observan, ¿no es cierto? Siempre se equivocan, pero siempre hacen lo mismo. Lo que te dice a ti, ¿no es cierto?, es que no es suficiente esta estructura de modelo para que ocurran cosas como esta.
también tiene que haber un problema, ¿no es cierto?, con la forma en que los empresarios, ¿no es cierto?, deciden su función de producción, esto que está acá. Esto no es racional, ¿ok? Si siempre se están equivocando, ¿no es cierto?, significa que, que ellos están tomando decisiones que no son racionales desde el punto de vista de ahora de la racionalidad del productor, ¿ok? Racionalidad, ojo. ¿Y qué estamos diciendo con eso? A ver, ustedes dirán esto, y es ¿para qué estamos estudiando tan burrada? Ojo, esto, ¿no es cierto?, de hecho ocurre, ¿no es cierto?, en varios mercados. ¿Ok? De hecho, tiende a ocurrir, ¿no es cierto?, harto, ¿no es cierto? Yo diría que probablemente en la actualidad a lo mejor no tanto, digamos, pero ocurre, por ejemplo, en la agricultura. En agricultura, ¿no es cierto?, clásicamente, ¿no es cierto?, qué sé yo, si el precio del tomate está bueno, para decir, para contar los tipos zapa, ¿no es cierto?, todos los tipos empiezan a plantar tomate. Cuando salen al mercado, ¿no es cierto?, se dan cuenta que todos tomaron la misma decisión, ¿no es cierto?, y resulta, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que como hay tanto tomate, ¿no es cierto?, el precio se va al suelo. Como se fue al suelo el precio, ¿no es cierto?, entonces al año siguiente, ¿no es cierto?, los productores, ¿no es cierto?, decían, está malo el tomate, no plantan tomate. Pasa lo contrario. Si tuviéramos que seguir en el sur, ¿no es cierto?, diríamos esto mismo, pero de las papas, ¿ok? O de otro tipo de productos. En agricultura es muy frecuente esto. Y la razón es bastante también, es bastante evidente, ¿no es cierto? Las decisiones de siembra, las decisiones de producción, ¿no es cierto?, se toman con mucha anticipación, ¿ok? En el caso de Azapa, ¿no es cierto?, qué sé yo, la producción de tomate de un año, ¿no es cierto?, es una sola temporada la producción de tomates al año, ¿no es cierto? Y claro, ¿no es cierto?, a esta altura del partido ya está terminada la temporada, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿no es cierto?, hasta marzo del próximo año, ¿no es cierto?, probablemente no se van a tomar decisiones de producción. Febrero, marzo del próximo año, ¿ok? ¿Saben dónde más ocurre esto? En el mercado de la educación superior. Clásicamente, ¿no es cierto?, que si yo los cabros toman la decisión de estudiar, no sé, periodismo, por decirte algo, ¿no es cierto? Bueno, 5 o 6 años después, ¿no es cierto?, o 10 años después incluso, se dan cuenta, ¿no es cierto?, que un montón de cabros pensó lo mismo, y los periodistas en nata no hayan que hacer. ¿Ok? En educación superior tiende a pasar algo como esto también. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, entre medio, ¿no es cierto?, lo que hay, ¿no es cierto?, es la dificultad que puede haber, ¿no es cierto?, para hacer estimaciones, ¿no es cierto?, del precio, ¿no es cierto?, cuando efectivamente las personas salen con la producción al mercado. El agricultor, ¿no es cierto?, toma la decisión, ¿no es cierto?, basada en información presente, ¿no es cierto?, pero no calibra bien, ¿no es cierto?, el hecho de que cuando él sale con su producción va a ser un año después. Lo mismo pasa con los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios probablemente toman la decisión, ¿no es cierto?, de qué estudiar hoy día, ¿no es cierto?, en función probablemente de la rentabilidad de las profesiones, ¿no es cierto?, pero en realidad, ¿no es cierto?, el resultado de su decisión, ¿no es cierto?, lo van a ver, qué sé yo, 5 o 6 años después cuando salen a buscar pega. Años después. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que, ¿no es cierto?, una de las lecciones importantes de este modelo, ¿no es cierto?, en realidad es que, ojo, atención, ¿no es cierto?, con la forma en que la gente toma decisiones, con la estructura de información disponible en el mercado que permite que la gente tome decisiones. De hecho, ¿no es cierto?, en algunos mercados, como el mercado agrícola, por ejemplo, ¿no es cierto?, esto ha tendido a minorarse con los años. Y la razón es porque en muchas partes del mundo están apareciendo, qué sé yo, en Chile incluso también, están apareciendo algunas técnicas financieras, ¿no es cierto?, para las decisiones de mercado en agricultura. Algo así, por ejemplo, qué sé yo, en los países europeos, ¿no es cierto?, y en Estados Unidos, son frecuentes, ¿no es cierto?, las bolsas agrícolas, ¿okay?, donde se transan productos agrícolas, ¿no es cierto?, donde se pueden tener proyecciones de largo plazo. Hay empresas, ¿no es cierto?, que se han dedicado, ¿no es cierto?, que han desarrollado, ¿no es cierto?, contratos a futuro para la producción. De hecho, en Chile, ¿no es cierto?, qué sé yo, todos sabemos que Chile es un gran exportador de frutas, manzanas, qué sé yo, uvas, melones, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Una de las cosas que se hace, ¿no es cierto?, hace ya muchos años, ¿no es cierto?, es que las compañías exportadoras, ¿no es cierto?, que llevan los productos, ¿no es cierto?, chilenos a los mercados internacionales, financian la producción, ¿no es cierto?, de los agricultores. Financia la producción significa, ¿no es cierto?, que ellos le hacen un contrato, ¿no es cierto?, a un año plazo, entonces el agricultor no toma el riesgo, ¿ok? El agricultor lo que hace, ¿no es cierto?, es que en realidad opera como una especie de franquiciador, ¿no es cierto?, si se quiere, en que se compromete con la empresa, ¿no es cierto?, a vender a un determinado precio, ¿no es cierto?, y a su vez es financiado, ¿no es cierto?, por la empresa exportadora. Entonces la empresa exportadora es la que construye estimaciones de oferta y demanda, que si yo, ¿no es cierto?, está mucho más especializada en el tema, ¿no es cierto?, tiene más información respecto a lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, con las siguientes temporadas, etc. ¿Se dan cuenta? Ya,
Actúan, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que la superación de este tipo de problemas pasa, ¿no es cierto?, por mejorar la calidad de la información con que los agentes económicos toman decisiones. ¿Ok? Y entonces, aquí aparece, ¿no es cierto?, el problema de autocorrelación. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que en estos dos modelos, ¿no es cierto?, esta telaraña, ¿no es cierto?, si se quiere, que nosotros dibujamos acá, ¿no es cierto?, produce patrones, ¿no es cierto?, de patrones sistemáticos de comportamiento de los residuos. Patrones sistemáticos, es decir, hay dependencia, ¿no es cierto?, entre los errores. Aquí, de hecho, ¿no es cierto?, hay una relación, va a aparecer una relación entre errores subsucesivos. Es decir, si hay un error negativo, ¿no es cierto?, en T, ¿no es cierto?, en T más 2, ¿no es cierto?, va a haber un error también del mismo signo. En T más 4 va a haber un error del mismo signo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto, chanchitos? ¿Ok? O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que este patrón de autocorrelación, ¿no es cierto?, si se quiere, está asociado, ¿no es cierto?, al tipo de información con que se toman las decisiones en el mercado. ¿Ok? Y esto es un poco, ¿no es cierto?, lo que habíamos comentado en algunas clases anteriores. Es esta especie de comovimiento, si se quiere, que hay en economía respecto de algunas variables. ¿Ok? Esto es súper frecuente que nos ocurra. ¿Ok? De hecho, esto nos va a ocurrir, ¿no es cierto?, toda vez que tomemos plazos cortos en economía. Si nosotros usamos para una regresión, para lo que sea, ¿no es cierto?, para algún estudio, ¿no es cierto?, de algún tipo, datos mensuales, por ejemplo, nos vamos a encontrar mucho con los efectos de corto plazo. ¿Ok? Por efectos se transfieren de un periodo a otro. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, que sé yo, variables tan importantes, ¿no es cierto?, como las demandas por dinero, ¿no es cierto?, de corto y de largo plazo, ¿no es cierto?, son precisamente, recogen precisamente este tipo de efectos. ¿Ok? ¿Vieron ustedes demanda por dinero en macro 1? ¿Chitos? ¿Vieron demanda por dinero en macro 1? ¿Todos hicieron macro 1? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Y ahora cuéntenme, en macro 1 vieron oferta y demanda de dinero, vieron mercado del dinero, ¿no es así? Sí, profe. Sí, Michelle, bien, me parece. ¿Y vieron demanda por dinero de corto y de largo plazo? No, no me suena. No le suena No. nadita. Ya. ¿Por qué me O tincaba, no? sea, es ¿Qué? que pasó el estallido social y hasta ahí no ha llegado. ¿Hasta dónde? Hazlo, El Eh, repite. estallido. ¿Hasta aquí? quedamos No, pues es que el semestre pasado pasó el estallido social y hasta ahí llegaron las clases. Entonces no alcanzamos a ver eso. Ya, bueno, a ver, les comento. No es muy sencillo, no es muy difícil de explicarlo, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, la demanda por dinero, ¿no es cierto? O sea, todos ustedes saben, ¿no es cierto? Y qué sé yo, qué sé yo, que los bancos, ustedes, por ejemplo, les ofrecen distintos instrumentos de ahorro, por ejemplo, ¿no es así? Les ofrecen, qué sé yo, depósito a plazo 30 días, 60, 90, un año, ¿no es cierto? Que siga 5 años, ¿no es cierto? Bien. Por supuesto, eso es la visión que ustedes tienen. También, ¿no es cierto?, hay empresas que ofrecen plata a plazos más largos, ¿ok? Por ejemplo, qué sé yo, las compañías de seguro, ¿no es cierto?, qué sé yo, las AFPs, por ejemplo, ofrecen plata a, qué sé yo, a 10 años, a 20 años, a 30 años. ¿No es cierto? Hay mercados, ¿no es cierto?, que operan en distintos plazos, ¿ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, también hay demanda a distintos plazos. ¿Ok? Si ustedes se quieren comprar, qué sé yo, un auto, un televisor, lo que sea, van a tomar un crédito de corto plazo, crédito consumo, ¿no es así? Claro. Si ustedes se quieren comprar una tele grande, ¿no es cierto? Que si yo, tomarán un crédito un año, por ejemplo, ¿no es cierto? Que sé yo, porque van a estar pagando, no sé, qué sé yo, 50, 60 lucas mensuales, ¿ok? Si compran un auto, ¿no es cierto? Más o menos lo mismo, ¿ok? Pero si compran una casa, ¿no es cierto? Ustedes van a querer un crédito a 20 años. ¿No es así? ¿Qué es lo que ocurre? En el mercado, ¿no es cierto? Entonces aparecen entonces precios para los plazos de distintos plazos. ¿Ok? Aparecen tasas, ¿no es cierto?, que equilibran los mercados de oferta y demanda de dinero a distintos plazos. ¿Ok? Así, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay un mercado para depósitos a plazo de 30 días. Con eso se financian, por ejemplo, qué sé yo, las líneas de sobregiro. ¿Ok?
60 días, ¿no es cierto?, que si yo, los bancos lo que hacen con los depósitos de 60 días, ¿no es cierto?, que también operan, ¿no es cierto?, que si yo, también en el mercado de liquidez inmediata, ¿ok? Pero esto no se descalza, ¿ok? Las empresas no financian, ¿no es cierto?, flujos de largo plazo con flujos de corto plazo, ¿ok? Y viceversa tampoco, ¿ok? Entonces aparecen compartimentos estancos, si se quiere, ¿ok? Las tasas de interés, ¿no es cierto?, de largo plazo no son las mismas que las de corto plazo. Si ustedes tienen una tasa a 30 días, por ejemplo, esa tasa, ¿no es cierto?, no es la misma, anualizada, por supuesto, sobre la misma base, que la tasa de interés a un año. Si ustedes, por ejemplo, anualizan todas las tasas de interés, ¿no es cierto?, por ejemplo, y toman, qué sé yo, la tasa de interés a 5 años, ¿no es cierto?, y la llevan a tasa anual, y toman la tasa de interés mensual, y la llevan a tasa anual, por ejemplo, se van a encontrar que las tasas anuales no son iguales, dependiendo del tipo de instrumento. ¿Ok? Típicamente, ¿no es cierto?, las tasas largas, ¿no es cierto?, son un poco más altas, ¿ok? Las tasas cortas, ¿no es cierto?, suelen ser más bajas, ¿ok? Controlado por riesgo, por supuesto, ¿ok? Bueno, y eso, ¿no es cierto?, te da una estructura, ¿no es cierto?, de financiamiento de distintos plazos, ¿ok? Si ustedes toman las tasas mensuales, ¿no es cierto?, de interés, ¿no es cierto?, es decir, incrementos muy cortos, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que están sumamente autocorrelacionadas, ¿ok? La tasa de hoy día, ¿no es cierto?, tiene mucha relación, ¿no es cierto?, con la tasa, ¿no es cierto?, de la que hubo ayer a 30 días, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, se mueve muy suavemente, ¿no es cierto?, en torno a las tasas de largo plazo, ¿ok? Ustedes tienen una tasa de largo plazo, ¿no es cierto?, que si yo, como que las tasas cortas, ¿no es cierto?, tienden a moverse alrededor de las tasas largas, ¿ok? Están autocorrelacionadas. ¿Estamos claros? De hecho, ¿no es cierto?, todos hicieron macro 2, ¿no? No, profe. El macro 2 vamos a ver modelos de consumo. Y hoy vamos a ver también el mismo fenómeno. Hay modelos, ¿no es cierto?, que te dicen, mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, que el consumo está explícitamente vinculado, ¿no es cierto?, a las expectativas de las personas. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? No es solo, ¿no es cierto?, fenómenos como la telaraña, ¿no es cierto?, los que te producen patrones de comportamiento asociados a la forma en que la gente toma decisiones. ¿Ok? También el consumo, ¿no es cierto?, y un montón de otras variables macroeconómicas, ¿no es cierto?, funcionan en base, ¿no es cierto?, a la forma en que la gente se forma expectativas. ¿Ok? Eso produce muchísima autocorrelación. ¿Ok? Qué sé yo, en Chile, ¿no es cierto?, que hay muchísimas decisiones que se toman en base a la UEF. Nuestra economía, se dice, es una economía altamente indizada. ¿Ok? ¿Qué significa una economía altamente indizada? Significa, ¿no es cierto?, que opera, ¿no es cierto?, sobre la base de contratos, ¿no es cierto?, que usan muchos números índices. ¿Alguno de ustedes sabe, no sabe, más bien, cómo se calcula el OF? ¿Cómo se calcula el OF, chanchitos? ¿Alguien no sabe cómo se calcula el OF? Todos saben. Fantástico. En Si base a la ustedes, inflación, ¿cierto? uno que preguntó, ya. Sí, claro, la inflación, pero la inflación pasada. A ver, expliquémoslo ese asunto. Sabía que me iba a pasar algo como eso. Deja de compartir eso. Compartir pantalla y lo vamos a compartir con el Paint. Lo que ocurre, chanchito, es que la UEF, ¿no es cierto? Digamos, pensemos, ¿no es cierto?, que si yo en la UEF en T. UEF en T, sub T, ¿no es cierto?, es igual a qué cosa. Pienso de esta manera. Si ustedes tuvieron, qué sé yo, una inflación, pensemos que tuvieron una inflación, ¿no es cierto?, llamémosla la FI en T-1, la inflación en T-1, inflación, esto salió con una letra horrorosa. Esto es la letra griega pi, ¿ok? Y esto que está acá, ¿no es cierto?, dice T-1. Borremos eso, que no se entiende ni palote. La UEF en T-1, en T-... Supongamos que la inflación en T-1 fue, qué sé yo, un 5%.
¿Ok? ¿Ok? Queremos calcular la UF en el periodo T. O sea, supongamos que T es marzo, por decirte cualquier cosa. La inflación de febrero fue un 5% del mes anterior. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, calculo, ¿no es cierto? Entonces ahora calculo la inflación diaria. Calculo inflación diaria. ¿Cómo lo calculo? La inflación diaria, ¿no es cierto? Si la inflación fue un 5% en el mes, ¿no es cierto? La inflación, ¿no es cierto?, del mes de febrero, ¿no es cierto?, va a ser la inflación en T-1 diaria al día, ¿no es cierto?, va a ser igual a la raíz 30, a la raíz 30 de 1 más la inflación mensual. La inflación del mes, ¿no es cierto? 1 más la inflación menos 1. Eso. Si quieren lo calculamos, esa payasada, ¿no es cierto? Estoy viendo el Excel para calcularlo. No me da para el cálculo mental. Aquí lo vamos a calcular. Igual a... Ya tengo el cálculo acá, pero déjame ver. Ya está. Eso significa, ¿no es cierto?, que tenemos la inflación diaria fue de un 0,63%. ¿Ok? Si esto es así, ¿no es cierto?, esto significa que la inflación diaria en T-1, con estos mismos datos, ¿no es cierto?, es igual a un 0,63%. Entonces, la inflación, la UIF en T, ¿no es cierto?, va a variar, ¿no es cierto?, entonces todos los días, en este porcentaje. ¿Ok? La UIF durante el mes de marzo, ¿no es cierto?, va a ir cambiando todos los días en este porcentaje. ¿Se dan cuenta? O lo que es lo mismo, la UF en T, ¿no es cierto?, va a ser igual, entonces, a la UF en T-1, menos 1, por 1 más la inflación en T-1. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que las variaciones de precios, ¿no es cierto?, medidas en UF, ¿no es cierto?, se están relacionando siempre con la inflación del periodo anterior. Aquí tengo un comportamiento parecido, ¿no es cierto?, a la función que habíamos visto en la telaraña. Si la inflación de un mes, ¿no es cierto?, es mucho más alta, ¿no es cierto?, que el promedio, la UF va a subir mucho al mes siguiente. ¿Ok? Si la inflación es muy baja, ¿no es cierto?, entonces la UF va a subir muy poco en el mes que sigue. ¿Ok? Todos los contratos de UF, ¿no es cierto?, por lo tanto, van a tener rezagos, van a ser explicados, ¿no es cierto?, por lo que pasó en el mes anterior. ¿Ok? Eso tiene altos problemas, por supuesto, ¿no es cierto?, en términos de política macroeconómica, ¿no es cierto?, en Chile es muy difícil bajar la inflación. Justamente por esto, porque la economía chilena tiene muchos contratos en UF, ¿no es cierto?, y significa que se van autoajustando. Si yo hago una política, ¿no es cierto?, monetaria para atajar la inflación, para bajar la inflación, ¿no es cierto?, se me va a demorar mucho, porque incluso hasta los créditos bancarios, ¿no es cierto?, están indizados en UEFs. La economía chilena es una economía fuertemente indizada, es una economía que tiene mucho uso de instrumentos reajustables, ¿no es cierto?, y eso hace, ¿no es cierto?, que la economía chilena tenga mucho rezago en su comportamiento. Va a tener comportamientos muy autocorrelacionados. ¿Ok?
¿Está claro eso? ¿Esto no lo sabían o sí lo sabían? Ahora díganla firme. La firme. No hubo firme. Ya, bien. No me guardan nada de eso. Ya está, sigamos. ¿Estamos claros en este asunto, muchachos? ¿Sí? Volvamos a nuestra... chatear. A ver, ¿quién? Ah, Ricardo, no sabía nada. Ya me parece muy bien. Volvamos a nuestra presentación, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, estamos explicando un poco lo que ocurre, ¿no es cierto?, con los rezagos, ¿ok? Si se omite, ya. Ok, aquí tenemos el caso de la telaraña, ¿ok? El problema con los rezagos, ¿no es cierto?, pasa con esto, ¿ok? Si yo tengo, ¿no es cierto?, un modelo, ¿no es cierto?, en que yo omito esta variable, por ejemplo, ¿no es cierto?, que está rezagada, ¿no es cierto?, que explica, ¿no es cierto?, el comportamiento, que involucra lo que ocurrió en el periodo anterior, ¿no es cierto?, yo la omito esa variable, ¿no es cierto?, entonces el comportamiento del modelo va a ser un modelo, ¿no es cierto?, va a mostrar un error, ¿no es cierto?, con comportamiento sistemático, ¿ok? Y eso queda claro, ¿no es cierto?, en el monito que hicimos con la telaraña, ¿no es cierto?, es decir, está claro, ¿no es cierto?, cómo se llama, que si el modelo incorpora información del pasado, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, un comportamiento sistemático, ¿no es cierto?, a lo largo de una serie de tiempo, ¿ok? Eso. Bueno, a ver, aquí también hay manipulación de datos, ¿no es cierto? O sea, esto no es tan manipulación de datos. Muchas veces, ¿no es cierto?, hay cuestiones que están... De nuevo, a ver, un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es la forma en que se calcula el desempleo, por ejemplo, las variables de empleo, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ok? No sé si ustedes lo han observado eso, ¿no es cierto?, pero ustedes les dicen cuando les entregan, por ejemplo, las tasas de desempleo, qué sé yo, la fluctuación de la fuerza de trabajo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, en el INE, les hablan de trimestres móviles. ¿Se han fijado, no es cierto?, en ese detalle? La razón de eso, ¿no es cierto?, es porque ellos hacen una cosa que es como bien rara. Mira, de nuevo aquí vamos a dejar de compartir esto, ¿no es cierto?, vamos a explicar este asunto, ¿no es cierto?, esto sirve un poco incluso para que se den cuenta, ¿no es cierto?, por dónde pueden haber errores, ¿no es cierto?, que son importantes. ¿Ok? Ups. ¿Dónde dejé esta otra cosa? El Paint. Vamos a compartir de nuevo pantalla, ¿no es cierto?, para explicar un poco esta cosa que de hecho no es lo único donde ocurre, ¿ok? Pero pensémoslo de la siguiente manera, ¿no es cierto? O sea, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el INE, ¿no es cierto?, define, ¿no es cierto?, para sus estadísticas de empleo, ¿no es cierto?, una muestra de tamaño óptimo, ¿ok? Pensemos, por ejemplo, qué sé yo, si tú quieres ver el caso, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de Arica, ¿no es cierto?, quieres calcular los indicadores, ¿no es cierto?, de empleo, desempleo, fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, todas aquellas variables, ¿no es cierto?, que entran, ¿no es cierto?, en el desempleo. Pero pensemos en el desempleo, ¿no es cierto?, para no entrar a explicar ahora también cómo funciona el mercado del trabajo en Excel Arica. Pensemos en el desempleo, ¿ok? Para calcular el desempleo, el INE, ¿no es cierto?, define, ¿no es cierto?, una muestra, ¿ok? Porque es una forma, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como estadísticas de hecho. Entonces, ellos definen una muestra, ¿ok? En el caso de Arica, ¿no es cierto?, esa muestra, ¿no es cierto?, son alrededor de 600 casos, ¿ok? O sea, la muestra, ¿no es cierto?, es igual a 600 casos. Son muestras de hogares a todo esto, ¿no es cierto? Entonces van, qué sé yo, a un número determinado de hogares, ¿no es cierto?, y les preguntan, ¿no es cierto?, a las personas que viven en esa casa, cuáles personas están buscando trabajo, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, y cuáles son los desempleados, ¿ok? 600 casos, ¿ok? El problema, ¿no es cierto?, que tienen en el INE, ¿no es cierto?, es que ellos no tienen la gente, ¿no es cierto?, los encuestadores suficientes para entrevistar a 600 personas todos los meses, ¿ok? Entonces lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, es que dividen la muestra, ¿no es cierto?, en 3 submuestras que las entrevistan mensualmente. Cada submuestra, digamos, acá, ¿no es cierto?, la submuestra, ¿no es cierto?, submuestra, ¿no es cierto?, es de, por ejemplo, es de 200 casos. Dividen por 3, ¿ok? ¿Qué es lo que va ocurriendo? Entonces ellos
¿Qué es lo que va ocurriendo entonces? Lo que ellos hacen, ¿no es cierto? Que supongamos que acá tenemos, qué sé yo, no sé, a ver, acá tenemos enero. Enero, ¿no es cierto? En enero, ¿no es cierto? Ellos entrevistan 200 personas. En febrero, lo mismo, 200 personas. En marzo, ¿no es cierto? Hacen lo mismo, 200 muestras. En abril hacen lo mismo, otros 200. En mayo, sorpresa, adivinen qué es lo que pasa, otros 200. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente después de esto, ¿no es cierto? Entonces hacen un corte. Ellos bien van y dicen, ¿no es cierto? Sacan un promedio de los datos a marzo. ¿Ok? Y aquí calculan, ¿no es cierto? En marzo, ¿no es cierto? Aquí calculan, ¿no es cierto? Con los 600 casos acumulados entre enero, febrero y marzo, ¿no es cierto? Entonces calculan lo que ellos llaman, ¿no es cierto? El desempleo, ¿no es cierto? El MU, el desempleo, ¿no es cierto? Enero, marzo. Y qué feo la letra. Febrero, marzo. ¿Ok? Fantástico. Que es un promedio móvil de los 3 datos anteriores. En abril, ¿qué es lo que informan? En abril, ¿no es cierto? Lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, es que sacan el dato de enero, ¿no es cierto?, y usan el dato de febrero, marzo y abril. Obtienen, ¿no es cierto?, entonces un desempleo que va de febrero a abril. En mayo, ¿qué es lo que hacen? En mayo, ¿no es cierto?, lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, es nuevamente lo mismo que acabamos de decir, que habíamos dicho antes. Entonces aquí, ¿no es cierto?, lo que ellos hacen es que eliminan febrero, ¿no es cierto?, y toman marzo, abril y mayo. El desempleo que ellos muestran, ¿no es cierto?, es el desempleo desde marzo a mayo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ellos llaman, ¿no es cierto?, los desempleos en trimestres móviles. En realidad lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, es que en cada periodo, ¿no es cierto?, ellos, por ejemplo, en el caso de abril, ¿no es cierto?, por ejemplo, ellos en realidad usaron los mismos datos de febrero y marzo que en el caso anterior. En marzo usaron enero, febrero y marzo, y en abril sacaron enero y metieron abril, pero los datos de febrero y marzo quedaron en el promedio. Febrero y marzo quedó en el promedio. En mayo, ¿no es cierto?, sacaron febrero, ¿no es cierto?, pero volvieron a usar marzo y abril, y agregaron mayo. Ustedes se dan cuenta de lo que va ocurriendo con la estadística del INE, es que saca el mes más antiguo y mete el más nuevo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, siempre yo estoy utilizando 2 datos entre medio. De nuevo, ¿no es cierto?, el desempleo, ¿no es cierto?, que uno observa en el INE, ¿no es cierto?, los cambios en el desempleo se deben solo a la sustitución del primer dato por el último. Porque los 2 del medio son los mismos que usaba antes. De nuevo, este cálculo, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, tiene un fuerte componente de rezago, ¿no es cierto?, porque, ¿cómo se llama?, porque yo estoy usando siempre 2 datos anteriores ya utilizados. O sea, el desempleo de este mes es 2/3, ¿no es cierto?, del desempleo del mes pasado. 2/3 del dato, ¿no es cierto?, son lo mismo que el mes pasado. Y el mes pasado, ¿no es cierto?, era 2/3 del dato del mes anterior. De hecho, yo sigo usando, ¿no es cierto?, información de hasta 3 meses atrás, ¿no es cierto?, en el dato de hoy día. Si hoy día, ¿no es cierto?, nos muestran el desempleo de agosto, ¿no es cierto?, significa que yo estoy usando también el dato, ¿no es cierto?, desde julio, junio y mayo. O sea, en la medición del desempleo de agosto, yo todavía estoy considerando el desempleo de mayo. ¿Se dan cuenta? Eso nos dice varias cosas, ¿no es cierto? O sea, cuidado, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que significa que si uno trabaja con modelos mensuales donde tiene que utilizar el desempleo, por ejemplo, tiene que tener presente, ¿no es cierto?, de que el comportamiento de ese desempleo, ¿no es cierto?, es tremendamente, tiene un tremendo peso, ¿no es cierto?, por la historia, ¿no es cierto?, de lo que va ocurriendo, ¿no es cierto?, con el cálculo de la cifra. De nuevo, ¿sabían esta cosa o no? No, profe. ¿Tampoco lo habían visto esta cuestión? Bien, a ver. Ese tema, ¿no es cierto? De nuevo precaución, ¿ok? Precaución, ¿no es cierto? Cuando uno utiliza cifras cifras públicas, ¿no es cierto?, tiene que mirar muy bien cómo se calculan, ¿ok?
porque es muy frecuente que pasen cosas como esta, ¿no es cierto? Que uno está usando un dato, ¿no es cierto? Que uno cree que es algo, ¿no es cierto? Y resulta que en realidad es otra cosa. ¿Ok? Con los datos de desempleo, ¿no es cierto? Cuidado, ¿no es cierto? Entonces significa que yo voy a estar usando un dato, ¿no es cierto? Que tiene mucha influencia de lo que ha pasado en meses anteriores. ¿Ok? Sigamos. Bueno, y la otra posibilidad, ¿no es cierto?, son las transformaciones de datos. ¿Ok? ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto? Aquí lo hemos explicado en otra oportunidad, ¿no es cierto? Esto es el operador de primera diferencia. Eso lo explicamos hace varias clases atrás, ¿no es cierto? Cuando uno opera primeras diferencias, ¿no es cierto?, también está incorporando información del pasado en el dato contemporáneo. ¿Ok? Puede haber un problema de autocorrelación. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos, mira, esto es muy bueno, ¿no es cierto?, para eliminar problemas, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de multicolonialidad, por ejemplo, de operar primeras diferencias. Ahí lo explicamos este asunto. Podemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, utilizarlo incluso para ¿cómo se llama? De hecho, también aparece como recomendación para usarlo en el caso de la elasticidad. En el caso de autocorrelación, ¿no es cierto?, también podemos utilizarlo para eliminar la autocorrelación de los errores. ¿Ok? Pero puede que nos salgan otros errores autocorrelacionados, porque yo estoy usando información del pasado, ¿no es cierto?, para construir el dato presente. ¿Estamos claros? Algo vocabulario, ¿no es cierto? No estacionalidad, ¿no es cierto? Este es un concepto, ¿no es cierto?, que se utiliza muchísimo en econometría, ¿no es cierto? De hecho, me imagino que, no creo que hayan hecho regresiones todavía con no estacionarias, pero bueno, no estacionalidad, se habla de que una serie es no estacionaria, o es estacionaria al revés, ¿no es cierto?, si su media, varianza y covarianza son invariantes respecto al tiempo. ¿Ok? Ojo con esto. Una serie es estacionaria, entonces, ¿no es cierto?, cuando cumple, ¿no es cierto?, las características de los errores que habíamos comentado al principio del curso. ¿Ok? Una serie es estacionaria, ¿no es cierto?, cuando no tiene errores correlacionados, tiene varianza constante, ¿no es cierto?, y son datos independientes unos de otros. ¿Ok? Independientes e idénticamente distribuidos, ¿no es cierto? Eso es una serie estacionaria. De hecho, ¿no es cierto?, uno de los temas optativos que teníamos para este curso, ¿no es cierto?, era series de tiempo. Una de las cosas que uno busca, ¿no es cierto?, con las series de tiempo, ¿no es cierto?, es la estacionalidad. ¿Ok? Si uno encuentra patrones sistemáticos de comportamiento, significa que los errores no son independientes unos de otros, ¿no es cierto?, por tanto no es una serie estacionaria. Esto es vocabulario simplemente. ¿Ok? Por favor, esto tenerlo presente, ¿no es cierto?, lo que significa una serie estacionaria. ¿Ok? ¿Qué hora es? Estamos con la hora, chanchitos, pero ¿empezamos el tema con esto o no? Ya, dejemos algunas cosas establecidas aquí de esta transparencia. Pensemos, ¿no es cierto?, en un modelo común y corriente, ¿ok? Uno de los supuestos que nosotros hicimos desde el principio, ¿no es cierto?, es decir algo como esto, ¿ok? ¿Ok? Nosotros decíamos, mira, los errores, ¿no es cierto?, la correlación, la covarianza, ¿no es cierto?, entre los errores es cero. Ese era por supuesto. ¿Ok? Aquí vamos a decir que esto es distinto de cero. ¿Ok? Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, que pasa algo como esto. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, mira, fíjate lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo, mira, el error contemporáneo de un dato, ¿no es cierto?, es una constante cualquiera, que puede estar entre menos 1 y 1, ¿no es cierto?, y el dato anterior, más un error aleatorio. Este sí se porta bien. ¿Ok? Rho, ¿no es cierto?, se conoce, dice, como el coeficiente de autocovarianza, y es una perturbación estocástica que cumple con MCO. Esto es lo que estamos diciendo. ¿Ok? De alguna manera, ¿no es cierto?, el problema de autocorrelación se puede presentar, en términos generales, ¿no es cierto?, de esta manera. Hay un error, ¿no es cierto?, que puede no ser el T-1, puede ser un T- cualquier cosa. ¿Ok? En realidad, esto es simplemente una generalización para ahora. A ver, hay varios trabajos, ¿no es cierto?, que dicen, mira, si yo tengo autocorrelación de errores de orden 2, 3, n, ¿no es cierto?, también la habrá en orden 1. ¿Ok?
vamos a ver, ¿no es cierto?, que esto complica un poco la cosa, ¿ok? Si yo utilizo datos diarios, por ejemplo, que si yo del mercado del dinero, por ejemplo, voy a encontrar autocorrelación de datos cada 5 días. Los días viernes, el efecto viernes que se llama, ¿no es cierto? Es un efecto muy conocido en finanzas, ¿no es cierto? Y nadie tiene una explicación muy clara de qué es lo que pasa los días viernes, que se demanda más dinero. Por alguna razón se demanda más dinero, ¿ok? Pero en concreto, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener un efecto que es cada 5 días si uno utiliza datos diarios. Si uno usa datos semanales, el efecto se pierde, por supuesto, ¿ok? Pero el dato diario, ¿no es cierto?, dice eso. Bueno, ¿podemos aplicar una regla como esta? En principio no, pero se va a notar si uno utiliza una regla como esta. ¿Ok? Se va a notar el problema. ¿Ok? Entonces, pero esto es una construcción. ¿Ok? Fíjate que esto no tiene constante. ¿Ok? El error nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que es de media cero. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no debería haber una constante acá. ¿Ok? Bien, el modelo regresivo anterior, ¿no es cierto?, se conoce como un AR1. Y se puede interpretar, ¿no es cierto?, como la regresión de mu sub t sobre ella misma con un rezago. Si es una R2, algo como esto. Si es una R, lo que sea, ¿no es cierto?, va a tener tantos términos como el número de R's que yo tenga acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos va a ocurrir acá? Fíjate, ¿no es cierto?, que la varianza de mu sub t, ¿no es cierto?, bueno, la esperanza de los errores al cuadrado, ¿no es cierto?, va a ser una cosa como esta. ¿Ok? Va a ser el signo del error, va a ser el error bien comportado, la varianza del E, ¿no es cierto?, sobre 1 menos ρ cuadrado. La covarianza, ¿no es cierto?, entre el error U y T, ¿no es cierto?, va a ser esto. Y la correlación, ¿no es cierto?, es esto, porque lo dimos como dato. ¿Ok? ¿Algún detalle? Fíjate, ¿no es cierto?, que el problema de autocorrelación se puede presentar junto con un problema de heterocedasticidad. ¿Ok? Pero en esta modelación, ¿no es cierto?, fíjate, ¿no es cierto?, si nosotros pensamos que pasa esto, ¿no es cierto?, no, como en la transparencia anterior, ¿no es cierto?, en un esquema de R1, la varianza es homocedástica, porque de hecho es una constante. La varianza de mu sub t, ¿no es cierto?, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, es homocedástica. Este coeficiente es un coeficiente fijo, esto es un error, ¿no es cierto?, estándar, ¿no es cierto?, es una varianza bien comportada, por lo tanto también es constante. Es una constante, es homocedástico. Si el error es una R1, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, tenemos homocedasticidad. Pero mu sub t está correlacionado con varios periodos pasados de ella misma. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Plantea el problema. ¿Ok? La forma en que nosotros lo vamos a modelar el problema, ¿no es cierto? Es decir, aquí lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que vamos a suponer, ¿no es cierto?, de que hay una relación lineal, ¿no es cierto?, entre errores sucesivos de cualquier orden. ¿Ok? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Ok? Esta es una presentación, reitero, bastante simplificada, ¿no es cierto? Los errores correlacionados podrían no ser homocedásticos. Además, ya, puede ocurrir que nosotros tengamos un problema de autocorrelación con heterocedasticidad también. ¿Ok? Y ahí se complica bastante más el naipe. Lo vamos a ir viendo por detallitos, ¿ok? Por pedacitos. Bien, chanchitos, eso es la clase de hoy. Dejemos de compartir por ahora. Preguntas.